Compañeros, buenos días. Somos el grupo número 8 del paralelo 9 de Física 1. Vamos a proceder a realizar los ejercicios de la guía 7 y de la guía 8 realizados en esta semana. Ya. El primer problema dice, en el columpio gigante el asiento está conectado a dos cables. ¿Cómo se indica? Uno de los cuales es horizontal. El asiento gira en un círculo horizontal a una tasa de 32 revoluciones por minuto. Si el asiento pesa 255 newtons y una persona de 825 newtons está sentada en él, obtenga la tensión en cada cable. Bueno, ¿y aquí qué tendríamos que hacer, compañeros? Ya, lo primero que vamos a hacer es El diagrama de cuerpo libre. Y aquí, ¿qué fuerzas vemos que están Primero hacemos interactuando? el diagrama de fuerzas en X, que tiene movimiento, y la en Y no. Y ahí las fuerzas en X es igual a masa por la Ya, aceleración como radial. vemos, tenemos el peso, pero ya nos dan el peso del asiento y el peso de la persona. Claro. Entonces significa que esos se van a sumar para hacer un solo peso, porque están juntos los dos. Listo. Ya, ese como siempre va a ir hacia abajo. Tenemos un ángulo. Ajá. pero tenemos dos tensiones. Y nos pide las dos, ¿verdad? Sí, la tensión en cada cable. Ajá. Ya entonces Tenemos una aquí tensión tenemos... 1, Pero tensión esa es 1 y una una tensión... tensión 2. pero esa es en X, es TX sí. y TY. Entonces son los componentes de la Son las tensión. componentes de la Sí. tensión, TX ya. y TY. Sí, podemos sacar el otro ángulo. No. Sí. Estas son dos tensiones. Ah, ya. Ya, y entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre y estas dos sí se descomponen. Esta es una que se va a descomponer, Por pero eso. esta es una que sí existe, o sea, no es la Por eso, descomposición. pues ya, ya, pero yo sí. te digo que hay otra parte de esa. O sea, es Claro, la esta componente. está Sí, entre el eje X y Y, entonces Ya. esta es una tensión y esta es la otra. La Claro, otra está pero esta normal. aquí tiene dos, pues. Ya, La sí, TY y TX. tiene dos componentes, pero la tensión 2 con tensión 1 y tensión 2. La tensión 2, en cambio, solo tiene Solo es una tensión sí, en el eje X, X, es nada más. negativa o Haz el positiva. diagrama. Entonces sabemos que nuestra tensión 1 en X va a ser tensión por el seno del ángulo. Y ya nos están dando un ángulo, ¿y cuánto es? 40. 40. Aquí. Aquí está, Sí, 40. y bueno, y para hallar el ángulo que necesitamos, debemos hacer las sumatorias de un triángulo rectángulo que debería dar 180 grados. Pero ya nos están dando. No, pues nos está dando el ángulo de 40, el de 90 y nosotros tenemos que sacar el de 50. Sí. Porque tenemos Sí, que trabajar que con 50. 50. Sí, se trabaja con 50. Ya. Mira, aquí ya tenemos la sumatoria de fuerzas y mira que estamos usando el ángulo de 50 con la tensión de Simón, 50. claro. ¿Qué es lo que ahora? Sí. Ahora, Yo te Calculadora. allá. toma tu cálculo. A ver, entonces, bueno, ya hacemos las... Bueno, ya tenemos el ángulo, tenemos las tensiones en el eje X. Ah, ya, y bueno, esto es un movimiento circular, ¿verdad? Y entonces la sumatoria en X debería ser a la masa por la aceleración centrípeta. O ángulo, bueno, Bueno, aquí dice la radial, es o la radial, radial. o la radial. Sí. Y bueno, también sabemos que la aceleración radial es igual a la velocidad angular al cuadrado Por el por el radio. radio. Sí, exacto. Listo, entonces hagamos un despeje. Haz los cálculos. Hagamos los cálculos, haz los cálculos. 1080. En la sumatoria de fuerzas en X nos queda la tensión 2 más la tensión 1 en X, Sí. que es igual a la masa por la Sí, aceleración centrípeta. 409.8 newtons, sí. Ahora la tensión en B. Pero aquí tienes que despejar tensión Sí. Esto aquí es sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? No es en X. Este es en Ah, no, Esto sí. es Acá sí en Y. Y. Sí. Sumatoria de fuerzas en Y el lo de acá, aquí que termine es en X, ¿entiendes? O sea, aquí solo tiene que despejar, el único valor que nos haría falta es la tensión en B. Sí. O sea, que sería en X. Sí, sí salió. Y ahí nos da 8369.20 newtons. Sí, sí salió. Y la tensión A, que es la 1. No, pues y ahora solo tendríamos que hallar eso, la tensión A, Y la porque nos pide obtenga la tensión de cada cable, o sea, de A y B, bueno, 1 y 2 o A y B. Sí. Ya, y entonces aquí para hallar la tensión 1 haríamos la sumatoria en el eje Y, que sería igual a
Acuérdense que primero teníamos en 32 radianes por minuto, revoluciones por minuto, y lo tuvimos que llevar a radianes a segundos, lo transformamos. Porque debes utilizar, tú tienes tu aceleración centrípeta y sabes que tu aceleración centrípeta es velocidad angular por radio, que es lo que vas a reemplazar para tú poder obtener tu tensión. Sí. Entonces, como tienes en revoluciones por minuto, le haces radianes por segundo. Ajá. Y por Sí, el una radio que conversión. ya tenemos aquí, que es 7.50. Ajá. Entonces, de ahí ya se despeje. Ah, no, Esto sí. es Acá sí Bien. en Y. Sí. Y el lo de acá, aquí que termine es en X, ¿entiendes? O sea, aquí solo tiene que, el único valor que nos haría falta es la tensión en B. Sí. O sea, que sería en X. Sí, sí salió. Y ahí nos da 8369.20 newtons. Sí, sí salió. Y la tensión A, que es la 1. No, pues y ahora solo tendríamos que eso, la tensión A, Y la porque nos pide obtenga la tensión de cada cable, o sea, de A y B, bueno, 1 y 2 o A y B. Sí. Ya, y entonces aquí para hallar la tensión 1 haríamos la sumatoria en el eje Y, que sería igual a... Acuérdense que primero teníamos en 32 radianes por minuto, revoluciones por minuto, y lo tuvimos que llevar a radianes a segundos, lo transformamos. Porque debes utilizar, tú tienes tu aceleración centrípeta y sabes que tu aceleración centrípeta es velocidad angular por radio, que es lo que vas a reemplazar para tú poder obtener tu tensión. Sí. Entonces, como tienes en revoluciones por minuto, le haces radianes por segundo. Ajá. Y por Sí, el una radio que ya conversión. tenemos aquí, que es 7.50. Ajá. Entonces, de ahí ya se despeja y tenemos nuestra tensión 2. Y la tensión 1, que ya la teníamos también y ya... Ya solo esperamos y ya está. Y ya la llamo. Sí. Para el segundo, ¿hacemos el segundo o el tercero? Tercero. Tercero. El tercero. ¿Lo lees? Ya yo lo leo. O tú léelo. Ya, dice el tercero. Un bloque pequeño de masa M descansa sobre una mesa horizontal sin fricción, a una distancia R de un agujero. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el extremo a un bloque suspendido de masa M. Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio R y rapidez V. ¿Qué rapidez V necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se suelta? Ya. Ya. Di tú. Ahora, aquí está la sumatoria de la fuerza en Y. Primero hay que hacer el diagrama. El diagrama de cuerpo libre para cada objeto, que es Sí. el objeto M masa grande y el objeto M masa pequeña. Entonces, M más grande sería la Tiene Tensión, el peso y peso, tensión, sí. nada más. ¿verdad? Sí, solo el territorial es ella. Y el tensión. Y el pequeño tiene peso, Peso. tiene normal, Tiene Tensión. Y tiene la tensión. Y bueno, aquí no tomamos en cuenta la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Claro. La tensión de los dos es la misma. Sí, la de... No, ¿Cuál? Sí, es la misma. Sí, es la misma, la de los dos bloques, porque están atados al mismo hilo. es la Es la misma. misma, solo que hay un hueco y de Ajá. ahí... Hace la sumatoria de las fuerzas en Problema 2 de la guía 8. Dale. ¿Tengo que escribir? Sí. Vamos al dibujo. Sí. Un bloque pequeño de masa M descansa sobre un bloque horizontal a una distancia R y un agujero. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque M suspendido de masa M. Se imprime el bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio R y rapidez V. La pregunta Sí, de está la bien. izquierda sería que se necesita para que el bloque grande quede Copia primero. una vez que se suelte. Literal. Ya. Ahora, nos dicen que el radio de estas Ya.
Sí. Bueno, aquí estamos haciendo las sumatorias en los ejes X y Y del cuerpo en caída. Esto es un problema, De velocidad angular. como podemos ver, de velocidad angular, en la cual un cono está en movimiento. Ya, pero aquí lo importante es hacer bien el diagrama. Sí. Y las sumatorias, que es lo que nos va a servir para poder hallar lo que nos pide el inciso A, el cual será explicado por nuestro amigo y compañero de grupo, Rodney. Para favorecer los cálculos es mejor tomarle a la masa en los mismos ejes de X y Y, como se ve en el gráfico. Qué chévere. Entonces de ahí nuestra normal y nuestra fricción, fuerza de fricción. Claro, van a y tener tenemos componentes, que porque tener esto algo muy en depende. cuenta, que esta es una fricción estática. Por ejemplo, podemos hacer Yo como no te jodo, tú me a una jodes. altura H dentro de un cono que está girando, ajá, y hacia lo que Continúa, compañero, ya mismo estamos a punto de ya no es terminar. el payaso, ya cállate. Velocidad angular constante como muestra la figura. Si el bloque de mantenerse girando similar sobre la superficie. Pero como este lo mutea, solo está escribiendo. Ya no lo grabo más, ¿verdad? Se coloca una altura h dentro de un cono que está girando a una velocidad angular constante, como se muestra en la figura. Si el bloque ha de mantenerse girando sin resbalar sobre la superficie del cono a una altura h, obtener una expresión que permita calcular la velocidad angular mínima para que el bloque no resbale. Para esta pregunta usted debe presentar el DSL, el diagrama de cuerpo libre, dibujando claramente el sistema de referencia, las fuerzas y el ángulo beta. Las ecuaciones pertinentes, la expresión deducida de la velocidad angular y calcular la velocidad angular cuando beta tiene un ángulo de 30 grados, la altura es de 0.2 metros, la masa de 1 kilogramo y el coeficiente de fricción estático de 0.3. Ya, entonces, ¿qué procedemos primero a hacer? El diagrama de cuerpo libre, como nos dice en la orden. Ya, aquí está nuestra gráfica, ¿qué podemos ver? ¿Qué necesitamos? Tenemos el peso en el eje XY, tenemos el peso, la normal y la fricción. Entonces nosotros descomponemos la normal en Y y normal en X. Nuestra normal en Y en este caso va a ser la normal por el seno de beta. La normal en X va a ser la normal por el coseno de beta. La fricción también la descomponemos. ¿En qué? En la fricción en Y es igual a la fricción por el coseno de beta, la fricción X, la fricción seno de beta.
Entonces, ¿qué hacemos? Nuestras sumatorias de fuerzas en X y nuestras sumatorias de fuerzas en Y. Ya, empecemos primero con la sumatoria de fuerzas en Y. Ya, pues lo podemos ver, ahí no se interactúa, así que nuestra sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué sabemos? Usamos la normal por el seno de beta más la fricción por el coseno de beta menos la masa por la gravedad es igual a 0. Entonces, la normal por seno de beta más la fricción por el coseno de beta, pasamos la masa por la gravedad al otro lado, es igual a la masa por gravedad. Ya. La normal por el seno de beta más, ¿qué es la fricción? Es ν_k por la normal. Entonces la reemplazamos, ν_k por la normal más coseno de beta es igual a la masa por la gravedad. ¿Qué sacamos del factor común? La normal. Sería la normal, el factor común por seno de beta más ν_k por coseno de beta es igual a la masa por la gravedad. Despejamos la normal y tenemos que la normal es igual a la masa por la gravedad sobre el seno de beta más ν_k por el coseno de beta. Ya, perfecto, tenemos esto. Ahora vamos a la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué podemos ver? Que se está interactuando, por ende va a haber una masa por una aceleración centrípeta, que es la de este bloque. Entonces, ¿qué hacemos? La normal por coseno de beta menos la fricción por seno de beta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. En que la normal por coseno de beta, como ya lo dijimos, la fricción es igual a ν_k por la normal, es igual a seno de beta, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué nosotros hallamos? La normal, ¿verdad? Entonces despejamos en la normal que está respectivas porque son las mismas. Sería mg por coseno de beta igual seno de beta más ν por coseno de beta menos, reemplazamos de nuevo el ν por mg por seno de beta igual a seno de beta más ν por... En que la normal por coseno de beta, como ya lo dijimos, la fricción es igual a ν_k por la normal, es igual a seno de beta, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué nosotros hallamos? La normal, ¿verdad? Entonces despejamos en la normal que está respectivas porque son las mismas. Sería mg por coseno de beta igual seno de beta más ν por coseno de beta menos, reemplazamos de nuevo el ν por mg por seno de beta igual a seno de beta más ν por coseno de beta, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ya tenemos esto, que podemos ver que las masas son las mismas, se eliminan, y la aceleración centrípeta nosotros sabemos que es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Pero, ¿qué necesitamos hallar? El radio. ¿Qué tenemos? Una altura y un radio. Entonces hacemos el triángulo rectángulo, y acorde a los diferentes tipos de cálculos tenemos que el radio es igual a la h más tangente de beta, la altura. Entonces eso lo reemplazamos aquí, h más tangente de beta. Y esto lo mandamos a multiplicar. ¿Cómo quedaría? La gravedad por coseno de beta menos ν por seno de beta sobre el seno de beta más ν por el coseno de beta. Al momento de pasarlo y sacarle la raíz, tenemos raíz cuadrada de la gravedad por h más tangente de beta por el coseno de beta menos ν por el seno de beta sobre seno de beta más ν por coseno de beta. Ya nos dieron nuestros diferentes tipos o sea, nuestras ecuaciones y nuestros números. Y tenemos que beta es igual a 30 grados, la altura 0.2, la masa 1 y el coeficiente de fricción 0.3. Esto lo reemplazamos en la ecuación y tenemos que nos da 8,94 radianes sobre segundos. Ya, continuamos. Ahora, ¿qué nos pide la B? Para la condición de velocidad angular mínima, calcular la fuerza de fricción que experimenta el bloque. Bueno, como podemos ver, aquí está la fricción, que es ν por la masa por la gravedad sobre el seno de beta más ν por coseno de beta. Ya nos dan los datos, podemos ver que el beta 30, la altura 0.2, la masa 1 y el coeficiente de fricción 0.3. Ya, efectuando los cálculos nos da 3,96. Gracias. El problema 4 nos dice, usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba. La fuerza de arrastre es proporcional a b al cuadrado. En términos de g, ¿cuál es la aceleración que tiene la pelota cuando su rapidez es la mitad de su rapidez terminal? Mientras sube y mientras baja. Ya, entonces tenemos nuestra pelota que nos dice en el literal A que es mientras sube. Entonces hacemos sumatorias de fuerzas en Y, que es en el único eje que se está moviendo, hacia arriba. Nuestro sistema de referencia es hacia arriba, por lo tanto nuestro peso va a ser negativo y la velocidad terminal va a ser hacia arriba, positiva. Ya, entonces para nosotros determinar el valor de la velocidad de la rapidez terminal, se debe asumir que en este instante el cuerpo está en cero, o sea, está en reposo. Ya, y despejamos, como le igualamos a cero, despejamos la velocidad terminal y nos queda que es la masa por la gravedad sobre la constante. Y como en el ejercicio nos está diciendo que cuando
la rapidez es la mitad de su rapidez terminal, significa que esa debe ser dividida para 2, para que sea la mitad. Entonces se reemplaza, se procede en lo que esté elevado al cuadrado, se resuelve y nos queda que la aceleración es igual a menos 3/4 de la gravedad, como nos piden en términos de gravedad. En el literal B, en cambio, es cuando baja. Para no tener inconvenientes, hemos hecho igual que el sistema de referencia es hacia abajo, es decir, positivo hacia abajo, y nos queda el peso sumado a la velocidad terminal y se procede a realizar lo mismo que en el paso anterior. Entonces nos queda que nuestra aceleración es 5/4 por la gravedad debido al sistema de referencia que fue tomado hacia abajo. Ya, como vamos a ver, entonces aquí se hace la sumatoria. Una ruedita. Sí, la normal, el peso y el desviento. Sí, la fricción, como está en movimiento, pasa por la Se aceleración. mide la distancia que viaja cada una antes de que su rapidez se reduzca a la mitad. La normal, que era nuestro peso, Sí. la masa por la gravedad. El otro tiene 105 ¿Por qué no lo está PSI y avanzó diciendo? 92.9. Dos neumáticos de bicicleta se pueden rodar con la misma rapidez Claro, inicial. está igual. De 3 ¿Cuánto metros. vale? O sea, las dos tienen la misma velocidad inicial. Sí. Dice que es 3.50 metros por segundo. Cambiando largo y recto. La distancia que viaja cada una antes de que se empiece a reduzca a la mitad. Entonces, Ahí significa que la rapidez va a reducirse a la mitad. Claro, a medida poco a Sí. poco, sí. Ya de ahí nos dan las presiones, pero no sirven de nada. No, Lo no único que sirve. vamos a usar aquí sería la distancia del desplazamiento que dice que nos Sí, hizo. la masa y la gravedad, y como ya sabemos. UK por la Y nos dice la normal. fricción Pero de este es rodamiento en para movimientos, cada es uno. sin O sea, UK. tenemos la fricción de rodamiento a esta distancia. Ya Entonces, está. está Ajá, rodando. la distancia. Ya UK. supongo que la fuerza horizontal neta Es solo que se son debe a la UK y US. fricción de Mira rodamiento. que usamos la fórmula de velocidad al cuadrado. Sí, porque, o sea, usaríamos esa porque no Ah, tenemos aquí ya. el intervalo del desplazamiento Sí, que está ahí. justamente es lo que queremos despejar. Porque si usamos otra, o sea, solo la gravedad. No, nos faltarían otros datos también, como el tiempo, sí. Entonces esta es la que mejor podríamos utilizar. Como n es igual al De ahí peso. que teníamos a nuestra velocidad inicial, era igual para ambas, No, ¿verdad? m Sí. sobre De la m. 3.50 Y la metros por m segundo. significa que Ajá. como r es igual a la aceleración. Y ahí por la serían gravedad. ambos tiempos, Yo. que aquí ya se despejen, nos Ah, quedan ya que los está la 3 aceleración. octavos. Aceleración. Aquí ya se tenemos la podría hacer velocidad, directo, claro. claro. Sí. Nos pide ya.